les bendiga. Es un honor estar ante ustedes en esta tarde. El tema que me toca discutir con ustedes en esta tarde es mujeres que impactan su comunidad. No sé si pueden poner la diapositiva número 1, por favor. Mujeres que impactan su comunidad. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre las hijas de Zelofead. ¿Cuántas saben quién fue Zelofead? Muy bien. El tema de esta presentación, como dije ya, es mujeres que impactan su comunidad. Sabemos que son muchos los nombres de mujeres que nos pueden venir a la mente, tanto en el ámbito bíblico como en el quehacer diario. Mujeres que han cambiado su entorno, mujeres que han marcado una diferencia en su comunidad. ¿Alguien me puede decir un nombre de algún personaje bíblico que haya impactado su comunidad? Débora, Esther, Ruth, Loida, Ana, muy bien. Son muchas las que lo han hecho. Sin embargo, como dijera al principio, hoy quiero compartirles una reflexión bíblica sobre el empoderamiento de la mujer por parte de Dios mismo. Wow. Dios empoderó a estas mujeres, a las hijas de Zelofead. Esta es la historia, vamos a relatar la historia de estas 5 mujeres. Y quisiera darles un corto trasfondo histórico. En Números 26 encontramos que Dios le ordenó a Moisés y al sacerdote Eleazar hacer un censo. ¿Y de a quién iban a enumerar en ese censo? El anterior. Dios le ordena a Moisés y al sacerdote hacer un censo ¿de quién? De los hombres, no de las mujeres, de los hombres. Wow. Es importante que recuerden que fue de los hombres. Y eran hombres de una cierta edad que pudieran ir a la guerra. Recuerden eso, que pudieran ir a la guerra. Hermana Quispe acaba de mencionar que somos guerreras. Y yo pensé, gracias Señor. Sí, es bien interesante, esto es un paréntesis, es bien interesante cómo el Señor obra. Porque desde que yo llegué aquí esta mañana he estado escuchando las diferentes ponencias. Gracias. Y aquí y allá han tocado pequeños puntos de los que el Señor me dio a mí. Y eso no es una coincidencia. Yo esta mañana en mi corazón le decía al Señor, gracias porque tú estás tejiendo y estás aunando las palabras de cada una de las personas que se paran aquí a compartir lo que Él les ha dado, porque somos un solo cuerpo y el Señor trae una palabra para este congreso. Este censo sería hecho por tribu y por familia. Harían un registro de los antepasados y también tendrían que numerar las tropas. En la tercera diapositiva muestra que no es hasta el versículo 23 que venimos a encontrar a las hijas de Zelofead. Lo interesante es que las encontramos incluidas, como dije hace un rato, en el censo de los guerreros. Y les dije, recuerden eso porque es importante. Porque lo que ellas van a hacer, lo que vamos a hablar en un momento de lo que ellas van a hacer, se necesitaba ser una persona bien valiente. Porque lo que iban a hacer no era fácil, no era para cualquier persona. Así es que el que estén en ese censo no fue una casualidad. Porque ellas iban a librar una batalla diferente a las batallas que iban a librar los guerreros, pero una batalla que haría una gran diferencia. Es muy raro encontrar también a las mujeres mencionadas por sus nombres en las listas bíblicas.
y menos incluidas en un censo en el que se estaban incluyendo solamente a los guerreros. ¿Por qué fueron incluidas ellas? ¿Piensan ustedes que las mencionan porque Zelofead no tuvo hijos? Si ese hubiera sido el caso, entonces hubiera sido menester que incluyeran a muchas otras mujeres, porque lo más probable es que el padre de ellas no hubiera sido el único que no tuvo hijos varones. ¿Serían mayores de 20 años y aptas para la guerra? ¿Sería que deseaban ser guerreras? ¿Estaba el autor de Números reconociendo la triste situación de Zelofead por no haber tenido hijos varones? Leamos ahora el texto que se encuentra en Números 27 del 1 al 11, y la traducción que estoy usando es en lenguaje actual. Y leemos, es la próxima para que ustedes la puedan ver. Había en Israel un hombre llamado Zelofead, que era hijo de Efer, nieto de Galaad y bisnieto de Maquir. Todos ellos eran de la tribu de Manasés, el hijo de José. Zelofead tenía 5 hijas que se llamaban Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. En cierta ocasión, ellas fueron a la entrada del santuario para hablar con Moisés, Eleazar, los jefes del pueblo y todos los israelitas, y les dijeron: nuestro padre no fue uno de los que siguieron a Coré para rebelarse contra Dios. Sin embargo, también murió en el desierto a causa de sus pecados. Él nunca tuvo hijo varón. Y el verso 4 dice: pero no es justo que por eso su nombre sea borrado de la lista de su familia. Es injusto que ahora no nos entreguen sus terrenos. Nosotras les rogamos que nos den un terreno para vivir entre nuestros familiares. ¿Y qué dice el versículo 5? Moisés fue a consultar a Dios. ¡Wow! Miren qué tremendo. Son 5 mujeres. Ustedes saben que las mujeres no contaban para mucho en esa época. Y sin embargo, Moisés las escuchó y fue a consultar a Dios. Y luego dice en el versículo 6, y Dios, ¿qué? Le contestó. ¿Y qué le dijo? Las hijas de Zelofead tienen razón. Este es Dios hablándole a Moisés. Dales el terreno que era de su padre para que puedan vivir entre sus familiares. Y diles a los israelitas: si un hombre muere sin haber tenido hijos varones, sus propiedades serán de su hija. Si no tiene una hija, entonces esa herencia será de sus propios hermanos. Y si no tiene hermanos, sus propiedades se le darán a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces pasará su herencia al familiar más cercano. Esta es una orden que yo mismo les he dado. Ustedes deben obedecerla siempre. Estas mujeres vivían bajo una ley que favorecía a los hombres. Y la mayoría de sus contemporáneos optaron, ¿por qué? Por aceptar sus circunstancias como su destino, debido a que los sistemas y las estructuras imperantes debido a los sistemas y estructuras imperantes en su época. Sin embargo, podríamos decir que en pleno siglo XXI, ahora mismo, muchas mujeres en muchos lugares del mundo continúan viviendo bajo circunstancias que entienden son su destino, del cual sienten que no tienen escapatoria. Para estas 5 mujeres no había escapatoria. Ellas iban a quedar destituidas por completo a la merced de los familiares varones que pudieran acogerlas, ya que no tenían padre y no tenían hermano. La diapositiva 13 dice: ¿de qué manera podemos fungir nosotras en este momento histórico como agentes de cambio en nuestras comunidades para traer la justicia del Señor a nuestro entorno?
Esta es una pregunta que quiero que mediten en ella. ¿Cómo cada una de ustedes, allí donde se encuentran, allí donde el Señor permitió que nacieran o que se mudaran o que pastorearan, allí donde Él las colocó en este momento histórico, en este día, cómo pueden ustedes obrar un cambio, lograr hacer una diferencia en el lugar en el que el Señor las ha plantado? Veamos el ejemplo de fe y confianza que nos da Dios mismo a nosotras las mujeres. Y esto es lo que más me emociona a mí, porque Moisés fue a hablar con Dios y Dios fue el que trajo la respuesta. No fue Moisés que dijo, sino Dios mismo habló. Dios mismo le dio la respuesta a estas 5 mujeres. Y como papi dijera si estuviera vivo y aquí con nosotros, no digo yo, sino dice el Señor. La Biblia nos muestra que Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa no aceptaron las leyes injustas. Estas eran mujeres que comprendían que algo estaba mal en el sistema hereditario, pero no se quedaron con los brazos cruzados. Ellas decidieron abogar porque se obrara un cambio. ¿Cuántas veces no nos atrevemos nosotras a decir algo, aunque nos damos cuenta que lo que está ocurriendo está mal, pero sentimos miedo, no nos atrevemos? ¿Quién soy yo para ir a decir algo? Ellas, sin embargo, decidieron que no se iban a quedar calladas. Es interesante notar que ellas comprendieron que es mejor ser sabio que ser fuerte. ¿Y en qué consistió la sabiduría de ellas? Número 1, ellas ejercieron su influencia. A veces pensamos que carecemos de influencia. Hay personas, digamos, la primera dama del país, que tiene una influencia extensa en el país. Y puede que yo solamente viva en mi casa y me conozca a mi esposo, mis hijos y mis vecinos. Pero en el lugar en el que el Señor te ha colocado a ti, tú ejerces una influencia. No tenemos que ser escritoras del periódico o presentadoras de televisión. El Señor nos ha dado un ámbito que podemos cambiar. Ahora lo que tenemos es que ser valientes y reconocer lo que el Señor ha colocado ante nosotros para que hagamos una diferencia en los demás. Ellas ejercieron su influencia para que Dios creara una nueva ley que permitiera que las mujeres pudieran ser propietarias de tierras. Piensen en esto, hasta ese momento solamente los varones podían heredar un pedazo de terreno. Y estas 5 mujeres se atrevieron a levantar la voz, se atrevieron a dar un paso, se atrevieron a ir a preguntar. Y el Señor les contestó. El Señor no las dejó en vergüenza. Ellas confiaron en el Señor y el Señor les dio palabra. Ellas defendieron la justicia y escribieron un nuevo capítulo para las mujeres en la historia del pueblo de Israel, para las generaciones futuras. Ellas se atrevieron a abandonar el lugar y el espacio social que la tradición le había asignado a las mujeres. Fíjense, la tradición, no fue el Señor el que las había colocado a las mujeres en esa posición, había sido la tradición. Y les pregunto en esta tarde, ¿qué tradiciones nos atan? Piensen, ¿qué tradiciones nos atan? La Biblia nos dice en el capítulo 27, versículos 1 y 2, que estaban delante de Moisés, del sacerdote Eleazar, de los jefes y de toda la congregación a la entrada del tabernáculo. Quiero que nos imaginemos esto por un momento. Imagínense un lugar atestado de personas, y las personas más importantes que podamos conocer, en este caso Moisés, Eleazar y el sacerdote Eleazar, los jefes de las tribus, todos estaban ahí, la plana mayor del gobierno. Y estas 5 mujeres se atrevieron a dar un paso y a llegar hasta la puerta del tabernáculo.
pueden imaginárselas caminando hasta el centro del campamento. Pueden imaginarse lo que ellas deben haber sentido. ¿Y qué pasa si me llaman? ¿Y qué pasa si me detienen? ¿Y qué pasa si me agarran y me empujan? Porque al lugar donde ellas se atrevieron a llegar era el lugar donde solamente se congregaban los hombres, y los hombres de alto rango, hacia el lugar donde las normas sociales y la tradición dictaban que las mujeres no tenían autoridad. Ahora vamos a hacer un experimento aquí. Quisiera hacer 2 filas aquí, como de 10 personas cada una. Las primeras 20 que se pongan de pie hacen 2 filas. No corran todas a la vez porque se caen. Vamos a hacer 2 filas, mirándose las unas a las otras. Vengan, corran. No, así, una así y la otra de frente a ellas, mirándose. 2 filas. Ajá. Vamos a hacer 2. Necesito 20. Y ahora necesito 5 mujeres valientes. Aquí no terminamos, pero bueno, 1, 2, 3, 4. Falta una aquí. Una más. Una. Aquí. Ahora necesito 5 mujeres valientes. Aquí tenemos la primera. 2, 3, 4, 5. Ahora imagínense ustedes que ustedes son el resto del campamento. Y estas son las 5 hijas de Zelofead. Y ellas van a pasar hasta acá, que es donde está Moisés y donde está Eleazar. Así es que empiecen a caminar. No se la hagan muy fácil ustedes. Cuando ellas vayan pasando, ok, comiencen a caminar. ¿Las ven? Vayan caminando. Puede que se hayan estado burlando de ellas. No creo que fue demasiado fácil el que ellas pudieran llegar hasta donde estaba Moisés. Puede que las hayan estado empujando. Puede que les hayan estado gritando. Pero ¿qué sucede al final? ¿Qué sucede al final? ¿Ellas qué lograron? Ellas lograron llegar hasta la puerta del tabernáculo, a pesar de que lo más probable es que le hicieran su camino difícil. Gracias, hermanas. Ahora quiero que me digan, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué les vino a la mente según las veían caminando? ¿Tenían obstáculos? ¿Tuvieron valor? ¿Salieron qué? No se dieron por vencidas. No se desanimaron. ¿Qué piensan que ellas debían estar pensando o sintiendo mientras avanzaban entre esa gente? Tengo que hablar con él. Quiero abogar. Quiero tener la justicia. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, a su entender, ¿se han enfrentado ustedes a algo parecido en algún momento? ¿Se han enfrentado a momentos en que han buscado la justicia, en que han querido hacer lo correcto a pesar de lo que se encuentra a su alrededor? Creo que cada una de nosotros puede levantar la voz, levantar la mano, porque en algún momento de nuestras vidas todas nos hemos enfrentado a un momento difícil. ¿Y cómo se sintieron en ese momento? Tal vez con temor, pero ¿qué? Algo las impulsaba a seguir adelante. ¿Se imaginan las miradas de las personas cuando las vieron? Tal vez había personas que estaban molestas o algunas que estaban sonriendo burlonamente, esperando que las reprendieran y las
les dijeran, váyanse a su casa. Sin embargo, nada de eso las detuvo, ya que ellas tenían una agenda. Ellas sabían cómo presentar sus argumentos. Y la Biblia nos relata que ellas hablaron con confianza. Las mujeres que defienden la justicia tienen confianza, porque saben que la justicia viene del Señor y que Dios es un Dios justo. Ellas no fueron ante Moisés con recriminaciones, le podían haber dicho, ¿por qué tú no nos das la tierra? Tú eres Moisés. Sino que fueron a presentar su caso como se hace en una corte de ley. Piensen, ¿hablarían en voz alta o en voz baja? ¿Se escucharían sus voces como un susurro? ¿Qué sería lo primero que dijeron? Nuestro padre murió en el desierto, no estaba entre la compañía de los que se juntaron contra Jehová, pero murió y no tuvo hijos. Tal vez eso fue lo que dijeron, tal vez le añadieron algo más. Luego de exponer esto preguntaron, ¿por qué ha de ser quitado el nombre de nuestro padre de su tribu por no haber tenido hijo? Ustedes saben que en la antigüedad, si no había un hijo varón, desaparecía el nombre del padre. Ellas pidieron una posesión entre los hermanos de su padre. Lo interesante es que lo hicieron al unísono. Ellas estaban unidas en su misión, trabajaron en equipo. Ese es un punto importante que debemos recordar. En la unidad está la fuerza. Nos es menester trabajar como un cuerpo. ¿Por qué pudieron hacer esto? Porque ellas estaban informadas sobre la ley, sobre sus tradiciones y su historia. En otras palabras, es menester ser sabio. Necesitamos conocer las escrituras y necesitamos conocer las leyes de lo que hay a nuestro alrededor. Si vamos a obrar una diferencia en nuestras comunidades, tenemos que hacerlo en dos ámbitos, en el ámbito espiritual y en el ámbito civil. Las mujeres que defienden la justicia están informadas. ¿Cuán informadas estamos nosotras de los problemas que acaecen en nuestra ciudad, en nuestro distrito? Conocemos los problemas, conocemos las cosas a las que se enfrentan las personas. En ocasiones todavía estamos en esta tierra, pero a veces como que queremos, no quiero que vayan a malinterpretar lo que voy a decir. Hay veces que en un ámbito somos tan espirituales que se nos olvida que estamos trabajando aquí en la tierra. Y el Señor nos plantó aquí en este momento histórico para que nosotros obremos una diferencia en este momento en el que estamos. Cuando llegue el momento de que Él nos llame, nos iremos ante su presencia. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que hacer el trabajo para el cual Él nos ha llamado y para el cual nos colocó aquí. Estas mujeres conocían su contexto y sabían qué hacer. Ellas conocían las realidades que enfrentaba la comunidad, tal vez las escuelas, tal vez el distrito. ¿Los conocen ustedes? Ellas comprendieron y discernieron que la ley vigente no era adecuada, pues no tenía en cuenta las circunstancias inusuales de un hombre sin hijos. ¿Cuántas circunstancias inusuales conocen ustedes allí donde ustedes viven? ¿Cuántas cosas están sucediendo que ustedes conocen, pero que se han, y hasta me he quedado con los brazos cruzados y no nos atrevemos a hacer una diferencia? Sin embargo, ellas decidieron hacer algo que iba a ser arriesgado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita lo dijeron. Porque ellas creían en la justicia. Piensen en esto. La petición que ellas estaban haciendo al Señor no solamente desafiaba las leyes de la propiedad,
sino también a los hermanos de su padre, quienes eran los herederos legítimos de esta tierra. Si ellas recibían las tierras, si Moisés, pero aquí fue el Señor el que le dio las tierras, si ellas recibían las tierras, sus tíos iban a heredar menos de lo que se suponía. Y recuerden además que como mujeres, al no tener hermanos, ellas estaban en las manos, ellas estaban al cuidado de los tíos que no iban a recibir la herencia. Así es que esos tíos que no iban a recibir la herencia eran precisamente aquellos que tenían el futuro de estas mujeres en sus manos. Se dan cuenta de cuán valientes fueron ellas al ir ante Moisés. Se dan cuenta por lo que el nombre de ellas aparece entre los nombres de los guerreros, porque ellas estaban librando una batalla diferente a la que los guerreros regularmente libraban, pero una batalla. Ellas se arriesgaron a perderlo todo. Esos pasos que ellas tomaron para llegar hasta donde Moisés, cada paso que ellas dieron era un paso en el que estaban poniendo su vida en peligro, su futuro en peligro. Y sin embargo, estuvieron dispuestas a ello. Eso no las detuvo. Un punto que quiero recalcar es que no fueron hasta el lugar de reunión solo con el propósito de protestar, sino que llevaron una solución. Y quisiera que apuntaran esto, llevaran una solución. Porque muchas veces vemos un problema y decimos, bla, 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 pero no damos una solución para el mismo. Así es que vamos y contamos lo que ya todo el mundo que sabe que está sucediendo porque conocen el problema. Pero la diferencia se marca cuando además de tú decir cuál es el problema, puedes traer una solución al mismo. Y a veces nos da temor hacerlo. A veces tenemos la solución en nuestras manos, el Señor nos la ha dado y tememos decirlo, porque tememos cuál va a ser la reacción de aquellos que nos escuchen. Si deseamos cambiar algo, necesitamos desarrollar un método para hacerlo antes de quejarnos o de pedir el cambio. Estas eran mujeres de fe que comprendían que tenían el mismo derecho que los hombres a ser herederas de la tierra prometida. No estamos hablando de cualquier terreno, de cualquier parcela en un campo. Estamos hablando de la tierra que Dios mismo le había prometido al pueblo de Israel. Y ellas querían tener su herencia, al igual que nosotras queremos tener nuestra herencia en el reino celestial. Ellas estaban luchando por aquello que el Señor había prometido. Y ellas estuvieron dispuestas a dar el paso, no importa cuál fuera el resultado. Ellas querían tener un pedazo de la tierra prometida. ¿Y ustedes qué desean tener? ¿Qué las inspira a ustedes a moverse? ¿Qué las inspira a buscar la justicia? ¿Qué hay que las motive a hacer una diferencia en su comunidad? Las mujeres que defienden la justicia tienen fe. Y esta fe les dio ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellas no sabían lo que iba a suceder cuando ellas llegaran a la puerta del tabernáculo. Ellas no podían ver, ellas no sabían lo que les iban a decir y sin embargo eso no las detuvo. Eso es lo que la fe hace en nuestras vidas. Nos capacita para que nos atrevamos a intentar lo que nadie ha intentado antes. Eso fue lo que ellas hicieron. Ellas necesitarían mucha fe para reclamar algo que la ley declaraba que no podían hacer. La fe nos da el valor de hacer algo. Moisés tenía la autoridad para decirles que no y enviarlas de vueltas a su casa. Hace años mi esposo y yo estuvimos aquí en Perú para un retiro de parejas pastorales. Y durante el tiempo entre familia,
La hermana Delphi compartió algo que siempre ha quedado en mi corazón. Y era sobre una historia sobre un terreno que ahora hay una iglesia en ese terreno. Pero en aquel momento era un terreno baldío. Y la hermana Delphi acampó allí, no sé cuántos días, acampó allí durante un tiempo. Y uno de los vecinos, la persona que tenía el pedazo, el lote contiguo al que ahora tiene la iglesia, trató de moverle los linderos por la noche a ella. Y todos conocemos a la hermana Delphi. La hermana Delphi se levantó. Ella tenía, no sé cómo le dicen aquí, en Puerto Rico le decimos un mocho, un machete. Tenía su machete y tenía piedras. Y ella fue donde el hombre y se le enfrentó así de frente, de tú a tú. Hermano Albino está aquí, él puede dar testimonio. Ella se le enfrentó porque ella estaba luchando por un terreno que era de la iglesia. Y ella estuvo dispuesta a pararse delante del hombre con su machete y sus piedras, a ver si el hombre se iba a atrever a moverle los linderos del terreno que le pertenecía a la iglesia. Una mujer de fe. Un punto que quiero que recuerden: la fe no necesita precedentes. Yo no sé cuántas esposas de supervisor anteriormente habían estado con un machete y piedra frente a alguien una noche para que no moviera los linderos. La hermana Delphi no necesitó un precedente. Ella vio la necesidad, vio lo que estaba ocurriendo y en el nombre del Señor ella se levantó y fue y respondió al llamado que se le había hecho en ese momento, que era defender el pedazo de terreno que le pertenecía a la iglesia. Y ella estuvo dispuesta a hacerlo con las armas que tenía. Nosotros sabemos que ella no es muy alta. Yo no sé cuán alto era el hombre, pero él se amedrentó y se fue. Porque no era la altura de ella, no era que ella tuviera el machete en la mano, era que ella estaba allí en el nombre del Señor, para defender algo, para defender la justicia, para defender ese pedazo de terreno que era de la iglesia. Y hoy hay una iglesia plantada en ese lugar. Algo que quiero que recuerden: ellas sabían que la ley de Dios es justa y no dudaron en señalar el carácter injusto de la situación actual. Con toda confianza y apoyando su afirmación con argumentos convincentes. Como líder piadoso, Moisés no se atuvo a la tradición ni a los constructos sociales. Él no las despidió porque eran mujeres, sino que llevó su caso ante Dios. Estas eran mujeres de fe, que obraron con fe. Como líder, Moisés sabía que dependía de Dios para sus decisiones. Como líderes, porque aquí hay muchas pastoras, hay muchas líderes a nivel de las iglesias locales. Como líderes, ustedes dependen del Señor. No de su propio conocimiento, no de su propia capacidad, no de los títulos que tengamos o que dejemos de tener. Dependemos de Dios para las decisiones. Moisés no trató de hacer valer su posición como el líder máximo humano del pueblo de Israel. Y saben que él hubiera podido hacerlo. Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Pero él, en su humildad, escogió depender del Señor e ir ante Él. Podemos ser humildes así. Podemos olvidarnos tal vez de la posición que tengamos e ir al Señor. Porque si vamos en nuestro poder, ¿qué va a suceder? Puede que tengamos un triunfo humano, pero ese al fin y al cabo no cuenta. El que cuenta es el triunfo que nos da el Señor. Moisés discernió que estas mujeres le estaban hablando la verdad
al poder y a la autoridad. Es como si ustedes ahora se levantaran y fueran a donde el presidente de la República a decirle algo que ustedes saben que es injusto. O sea, el líder que Dios había colocado sobre el pueblo y por ende a Dios mismo. Ellas le estaban hablando a Dios. Y no argumentó en contra de su afirmación. O como decimos en nuestra tradición pentecostal, el Espíritu le dio testimonio a Moisés. O sea, le dio discernimiento de que las hijas de Zelofead tenían algo a lo que él necesitaba prestar atención. Y más profundo aún, sobre todo en ese entorno, Moisés estuvo presto a prestar atención al mover del Espíritu. Él podría haber desatendido la tierna voz del Señor, pero no lo hizo. Vemos que Dios estaba obrando en ellos para que se arreglara o se enmendara la ley, y en Moisés para que prestara atención. Y eso es importante. Las mujeres, estas 5 mujeres fueron utilizadas por Dios para hacer un cambio. Pero Moisés también tuvo que prestar atención y no pensar que porque era quien dirigía al pueblo, él tenía la razón y no les iba a prestar atención a ellas. Un punto para recalcar: estemos prestas a prestar atención a la tierna voz del Espíritu cuando nos hable, aunque sea en susurro. Yo no sé de ustedes, pero han habido momentos en que el Señor me ha hablado a mí y ha sido en mi corazón. ¿Les ha sucedido eso a ustedes? Y ustedes a veces piensan, ¿seré yo que estoy pensando esto? Pero ¿verdad que sabemos que es el Señor el que nos está hablando? Que nos damos cuenta que no son nuestros pensamientos, sino que es el Señor el que está poniendo ese conocimiento en nosotros. Las mujeres que defienden la justicia están decididas porque la fe que las mueve no permitirá que nada las detenga. ¿Son ustedes este tipo de mujer? Moisés fue ante Dios y regresó con su respuesta. ¿Cómo piensan ustedes que ellas deben haber estado mientras Moisés estaba en el tabernáculo? ¿Qué piensan que ellas estuvieran haciendo? ¿Piensan que estaban nerviosas? ¿Que deben haber dicho, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Que se hubieran comido todas las uñas esperando? Y vemos que Moisés sale con la respuesta de Dios. La respuesta de Dios apoyó la demanda de estas hermanas y proclamó con seguridad una ley nueva y permanente para asegurar la herencia a cualquier hija en circunstancias similares. Voy a volver a repetirles esto. La respuesta de Dios, número 1, apoyó lo que ellas estaban diciendo. ¿Ustedes se imaginan que es Dios mismo el que está apoyando, que te está diciendo, tú tienes razón? En medio de un pueblo donde las mujeres no tenían valor, Dios les dio el valor porque Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Somos sus hijas, creación, creadas para buenas obras que Él destinó para nosotros desde la eternidad. Y Él le dio la dignidad que estas mujeres merecían y con la cual fueron creadas. Número 2, debido a ese apoyo, hubo una nueva ley en Israel. Y nos dice que fue una ley permanente para asegurar la herencia a cualquier hija. Viendo esto en nuestra época, aquí las hijas de Zelofead podrían estar representando tal vez a los necesitados, a los marginados. ¿A quién más? Los desamparados, los huérfanos, las personas que están siendo vendidas debido a la trata humana en nuestra época. Ellas hicieron su parte para que se derogara una ley injusta, pero no lo hicieron sola. Nosotras solo podemos hacer nuestra parte. El Señor pone conocimiento en nosotras para que obremos, pero la respuesta es de Dios, al igual que fue en este momento. Dios apoyó con su respuesta, pero nosotras tenemos que hacer nuestra parte.
Hay algo en la Biblia que a mí siempre, un pasaje bíblico que a mí siempre me ha conmovido. Y es cuando, y esto no está en mis notas, pero lo siento en este momento, es cuando el Señor se acerca, ya Lázaro hacía 3 días que estaba enterrado. Y la palabra dice que él hedía. Y Jesús llega y hay un grupo de personas allí. Y piensen, Jesús pudo haber pulverizado la piedra que tapaba la tumba donde estaba Lázaro. Y sin embargo, Él le dijo a los que estaban allí, rueden la piedra. Y rodaron la piedra. Luego Él, ¿qué hace? Llama a Lázaro. Y Lázaro sale. Pero Lázaro estaba envuelto con vendajes. Y nuevamente el Señor puede haber pulverizado los vendajes para que no estuvieran amarrando a Lázaro. Y sin embargo, aquellos que estaban allí congregados, a aquellos Él les dijo, quítenle los lienzos. ¿Saben lo que quiere decir esto? El Señor nos manda a hacer lo que es posible. Nosotros podemos mover la piedra, nosotros podemos quitar los lienzos, pero el único que podía resucitar a Lázaro era el Señor. El Señor hizo lo imposible, pero a nosotras nos toca hacer lo posible. No podemos decir, ay, como decimos en Puerto Rico, bendito, yo no puedo, no tengo fuerzas. Porque el Señor nos ha dotado de lo que necesitamos para hacer un cambio allí donde Él nos ha plantado. Amén. Así es que los líderes también tienen la responsabilidad de pararse en la brecha por aquellos que los necesitan. Ustedes son líderes, es su responsabilidad. Un punto a recalcar aquí es, hacer justicia es la misión de Dios y Él capacita a quien Él quiere para que lo haga, no a quien nosotros queremos. El llamado lo hace el Señor. Como resultado del reclamo de las hermanas, las leyes sobre herencia cambiaron para siempre en Israel. ¿Ustedes se imaginan eso? Las leyes cambiaron y Dios fue el que permitió que el cambio fuera obrado a través de 5 mujeres. Detengámonos por un momento para pensar en los siguientes puntos en lo que podían significar para Israel. Lo que ellas pedían iba en contra de las tradiciones de Israel. Sin embargo, el denuedo de estas hermanas nos da a entender que ellas comprendían muy bien que la justicia de Dios supera las normas, la cultura y las tradiciones terrenales. Debemos buscar la justicia de Dios, porque está por encima de aquello que está en derredor nuestro. Su ejemplo demuestra que el hambre de justicia puede llevarte a pensar de forma diferente. ¿Y ustedes saben qué? Tal vez tú seas la única que piensa de esa manera. Cuando los jóvenes, a todos nos gusta la historia de los jóvenes hebreos, ¿verdad? Que los echan al horno de fuego. Pero ustedes saben qué? ¿Cuántos fueron transportados de Israel hasta Babilonia? No fueron solamente los 3 jóvenes hebreos. Si leemos la Biblia nos damos cuenta que habían príncipes, que habían gente importante, que habían sido llevados allí. Hijos de sacerdotes llevados allí. Y sin embargo, en el momento de la verdad, solamente 3 escogieron, si morimos, pues morimos, pero no vamos a adorar a otro Dios. ¿Y qué pasó con todos los demás que habían sido transportados? ¿Había más israelitas allí, entre esa multitud? ¿Habían pensado en eso alguna vez? Tal vez hay ocasiones en que tú y tú y tú y tú van a ser las únicas que piensen de la manera en que el Señor quiere que se actúe. Y no debemos tener miedo. Amén. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, ¿quiénes fueron estas mujeres?
Cuando otros probablemente pensaban que la ley había esbozado todo lo que había que saber, ellas desafiaron el statu quo y Dios les dio la razón. Estas 5 mujeres fueron pioneras. Fueron mujeres valientes que abrieron un futuro de igualdad y dignidad para todas las mujeres de Israel. Algo que continuamos necesitando en todos nuestros países. Ellas dieron el primer paso. Te está llamando el Señor para que tú des el primer paso. ¿Ha hablado Él algo a tu corazón que tú sabes que necesita ser hecho, que cambiaría las cosas allí donde tú vives o en tu iglesia local o en el colegio de tus hijos? Te está hablando el Señor, está poniendo Él en tu corazón algo y tú lo estás desatendiendo porque tal vez eres la única que pienses de esa manera. ¿Cómo puedes cambiar tú tu comunidad? Ellas no se allanaron ante el temor del qué dirán, del esto no se ha hecho nunca así. ¿Cuántas hemos escuchado eso alguna vez? En la iglesia. Yo lo he escuchado, nunca lo hemos hecho así. Pues esta va a ser la primera vez. Pero nos sentamos, no nos atrevemos. ¿Del qué sucederá si no tengo éxito? Esa soy yo. Por la razón que sea. ¿Y qué va a suceder si yo me atrevo y después nadie más me respalda? O me da vergüenza preguntar. Ellas tuvieron el valor para exigir un cambio de ley que les permitiera tener un futuro digno. Dios desea que sus hijos tengan un futuro digno, porque Dios es un Dios de justicia. Ellas se levantaron con el poder de la fe, ellas se levantaron con determinación y la justicia para transformar su mundo. Ellas se levantaron con el poder de la fe. Ellas se levantaron con determinación y con la justicia para transformar su mundo. ¿Cómo vas tú a transformar tu mundo? Te está llamando el Señor a que transformes tu mundo. Hay algo que por simple que parezca, tal vez sea un poquito difícil, y es que el Señor quiere que lo que tú hagas resulte en una diferencia para otros. Suena fácil, o sea, que hagas algo que obre una diferencia. Pero por simple que esto parezca, lo más probable es que no lo sea. ¿De qué manera puede la acción tomada por ellas cambiar hoy nuestra cosmovisión? ¿Cómo, sabiendo que ellas se atrevieron a hacer lo que hicieron, cómo puede eso cambiarte a ti? ¿Cómo puede eso hacer que tú veas las cosas de manera diferente? ¿Cómo puede hacer que eso, que tú te llenes de fe, que te llenes de confianza, que te llenes de valor para hacer lo que el Señor desea que tú hagas? La palabra nos dice que cuando salgas hoy de este congreso, puedes hacerlo con confianza y facultada por el Espíritu Santo para defender la justicia, para actuar con fe, para atreverte a desafiar la tradición y las normas aceptadas que no están alineadas con los valores del reino de Dios. Y vuelvo a preguntarte, sé que les he preguntado esto en varias ocasiones, ¿qué te está dirigiendo el Señor a cambiar en tu entorno? ¿Te está llamando a levantarte para resolver situaciones familiares que nadie se haya atrevido a tratar? ¿Te está llamando, como dice en Proverbios 1, 20 al 21, a clamar en las calles, a alzar tu voz en las plazas, a clamar en los principales lugares de reunión, a decir tus razones en las entradas de las puertas de la ciudad? Te está llamando a hacer tu parte para asegurarte que todo el pueblo de Dios y aquellos a quienes hemos sido llamadas a alcanzar, hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, tengan lo que necesiten para prosperar. Existe un antiguo proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Estas 5 mujeres llegaron lejos, consiguieron hablar ante Moisés, consiguieron la aprobación de Dios porque se unieron y presentaron su caso juntas. Existe un gran poder en la colaboración. Si tu líder te pide ayuda y tú puedes ayudarla, dale la mano a tu líder.
Si tu pastor pide ayuda y tú puedes ayudar, dale la mano a tu pastor. Si el supervisor necesita ayuda y tú puedes ayudar, dale la mano a tu supervisor. Porque somos un solo cuerpo. Nuestras comunidades son más fuertes cuando trabajamos juntas. Y ustedes saben por qué en la antigüedad los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Qué los diferenciaba del mundo que los rodeaba? El amor, la compasión. Durante la Edad Media, durante la peste bubónica, ellos escogieron quedarse en las ciudades para cuidar de los que estaban enfermos, a riesgo de ellos mismos caer enfermos y morir, y muchos cayeron enfermos y murieron, debido a que el amor los constreñía a dar lo mejor por aquellos que estaban en necesidad. Nos constriñe el amor a nosotras también. Nuestros ministerios son más eficaces cuando trabajamos unidas. Podemos hacer una diferencia para el reino de Dios siendo valientes, colaborando, dirigiendo y siendo afirmadas por el Espíritu de Dios para lograr abrir camino donde no lo hay y extender la justicia de Dios a todos aquellos que la necesitan. No sé cuántas de ustedes aquí ahorita estaban sacando números cuando la hermana Esther habló. No sé cuántas recuerdan una canción titulada Caminante no hay camino, la letra de la cual fue tomada del poema de Antonio Machado que lleva el mismo nombre. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Qué nos dicen estas palabras? ¿Qué significado tiene el que nuestro camino sean las huellas que dejamos atrás? Nuestras huellas marcan, y nuestras huellas marcan para bien, pero también pueden marcar para mal. ¿Qué significado tiene que no podamos? ¿Por qué hacemos el camino caminando? ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué hacemos el camino caminando? ¿Ustedes han visto en algún momento un lugar que estuviera lleno, un pastizal, y que de momento la gente comienza a pasar por ahí? ¿Y qué sucede si continúan caminando por el mismo lugar? ¿Se hace qué? Se hace un buen camino. Ya el pasto queda talado, por así decirlo, con nuestros pies, y se abre un camino. ¿Por qué la senda que miramos al mirar hacia atrás es una que jamás volveremos a pisar? ¿Saben por qué? Porque la diferencia la vamos marcando en el momento en que vamos caminando. Si hacemos bien o hacemos mal, ya eso queda detrás de nosotras. Y no podemos volver para cambiar los entuertos que dejamos atrás. Por eso es que tenemos que ir agarradas del Señor y en la confianza del Espíritu, caminando para que cuando lleguemos acá no tengamos sentimientos encontrados por lo que no hicimos mientras estábamos en ese camino donde el Señor nos colocó. ¿Y qué podemos decir que son las estelas en la mar? Lo que queda, el recuerdo de lo que queda, el recuerdo de lo que hicimos. Y entonces, para terminar, entiendo que el Señor nos está llamando a todas a que hagamos algo. ¿Y saben por qué? Porque sois hechura de Dios, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hicieseis. Efesios 2:10. Y si esta no es suficiente razón para que hagamos algo, porque vosotros sois de Dios y el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Mi oración es que nos ayude Dios a hacer una diferencia no solo en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que nos rodean, a quienes Dios nos envió para que sirvamos.
¿Qué te está diciendo el Señor que hagas? Quiero que se pongan de pie, por favor.